¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos todos los días la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto también a la búsqueda de la felicidad. Hoy yo voy a encontrar la felicidad porque tengo un invitado de lujo. Tenía muchas ganas de traerlo a Con Ánimo de Lucro. Nos ha acompañado muchas veces ya en Tu Dinero Nunca Duerme, pero no para una entrevista así en profundidad, larga y tendida, charlando como si estuviéramos en un café con, pues eso, un café cada uno en la mano, charlando tranquilamente. Él es el Portfolio Manager de Cobas Asset Management, Juan Huerta de Soto, y vamos a arrancar ya mismo. Y les decía que era uno de los invitados que yo tenía muchas ganas de tener aquí en Con Ánimo de Lucro, y ya tengo el gusto, el placer de saludarle. Y para quienes nos siguen en directo en YouTube o que lo quieren ver después en YouTube, además, verle. Juan, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, gracias, Luis Fer. Ya estabas acostumbrado a venir a Tu Dinero Nunca Duerme, pero te he cambiado de estudio. Te he metido aquí en el de todos los días, Con Ánimo de Lucro. Fenomenal. Y además en esta serie de entrevistas en profundidad que le hemos propuesto a la audiencia durante este principio de verano, pues yo quería contar contigo, porque no solo eres una persona que explica muy bien las tesis de inversión. Ahora que no me oirá ningún otro de los que viene a explicar tesis de inversión, de los que mejor las explica, y eso gusta y mucho a los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme, sino porque creo que tienes cosas muy, muy interesantes que comentar. Quizá uno de los de las metas que nos han unido al equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, y que yo he querido también mantener el testigo aquí en Con Ánimo de Lucro, es el de esa vocación de divulgación de cultura financiera tan necesaria en nuestro país. De hecho, Con Ánimo de Lucro, los programas regulares en los que hablamos de asuntos más pegados a la actualidad, de índole económica, donde tratamos de explicar el funcionamiento de, pues yo qué sé, del mercado de la vivienda, por qué pasa lo que pasa con el mercado de la vivienda, trayendo expertos y demás. Todos los días siempre tenemos una sección de mercados mucho más pegada a la actualidad, lo que hacemos en Tu Dinero Nunca Duerme, pero también tratando de explicar, gracias a expertos, muchos compañeros tuyos en Cobas, por qué pasa lo que pasa y en qué nos debemos fijar, sobre todo el inversor minorista, el inversor en retail. Porque el sector, corrígeme si me equivoco, hasta hace unos años estaba más centrado en grandes patrimonios, tenía los productos mucho más afilados y afinados para esos grandes patrimonios, para esas grandes familias, para esas grandes empresas que querían rentabilizar su capital. Pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a mirar más al público retail. Y ahí en España tenemos una asignatura pendiente, que es la de la cultura financiera, la de decirle a la gente: no, perdona, aunque tu renta sea menor, aunque tu renta tú pienses que no estás dentro del club de la gente que debería estar invirtiendo en bolsa, sí es para ti y sí es necesario que lo conozcas, ¿no? Sí, es cierto que se ha producido un proceso de democratización, en cierto modo, ¿no? Y cada vez hay más productos disponibles para el cliente retail. Hasta ahora más lo que se está hablando es el tema de los alternativos, ¿no? Pues fondos de private equity que siempre habían estado solo accesibles a los grandes patrimonios, como comentas, a la banca privada, y ahora están sacando iniciativas pues para que también sean accesibles incluso al cliente minorista y se puedan comercializar a través de redes bancarias, ¿no? Pero es importante, yo he de decir aquí que discrepo un poco, porque la bolsa no es para todo el mundo. ¿Por qué no es para todo el mundo? No en sí por sus características, porque la bolsa o invertir en renta variable cotizada yo creo que es probablemente la mejor inversión que puedas hacer a largo plazo, por las rentabilidades que ofrece y porque el riesgo, en contra de lo que piensa todo el mundo, es sustancialmente menor que muchos otros activos, y si quieres luego tocamos ese tema, sino porque no todo el mundo está preparado por el carácter que tiene para aguantar la volatilidad. Correcto. Al final la volatilidad es un tema inherente a la inversión en renta variable en cualquier activo cotizado, y pues hay vaivenes de subidas y bajadas. Y no todo el mundo está preparado para ello. Es cierto que si hubiese un poco más de formación financiera, y ahí vengo un poco a tenor de lo que estás diciendo, la gente podría soportar mejor esta volatilidad. No obstante, es cierto que hay gente que, aunque tenga esta formación financiera, es incapaz de hacer frente
a los vaivenes del mercado y por tanto no está hecha para invertir en bolsa porque va a comprar y a vender en los peores momentos posibles. Reformulo entonces, te compro el argumento, aunque yo creo que efectivamente esos problemas que hay mucha gente que tiene con estar mirando constantemente el mercado y el día que cae pues pasarlo mal y no ser capaz de dormir, siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? Si no eres capaz de dormir, dedícate a otra cosa o dedica tu dinero a otra cosa, pero sí que es necesario. Yo creo que debería ser algo que a todo, al 100% de la población le debería interesar, es estar concienciado de que necesita construir un patrimonio a largo plazo al margen de esa pretendida seguridad que nos quiere dar el Estado. Es decir, no dejarlo todo a la pensión de jubilación, no dejarlo todo a que nos ampare una renta básica de inserción o a que nos ampare el famoso desempleo, ¿no? el cobrar el paro. Esto es necesario, todos deberíamos hacerlo, todos deberíamos preocuparnos y formarnos. Y una vez te formas y una vez conoces cómo funcionan los mercados financieros, es más fácil que seas capaz de lidiar con esa volatilidad o que, como le gusta mucho a Vicente Baró, a quien seguro conoces, escribirte cartas para que el día que vayan mal las cosas seas capaz de decir, espérate, vamos a recordar los principios básicos que me llevaron hasta aquí y, o como dice Domingo Soriano, mi recomendación es espera 48 horas desde el momento en que te han dado ganas de pulsar al botón de vender, espera 48 horas que probablemente después de 48 horas te lo hayas pensado mejor y no vayas a dar el desastre de perder todo dándole al botón de vender. Anyway, efectivamente quizá la renta variable no sea para todo el mundo, pero sí todo el mundo tiene que ocuparse de buscarse un ahorro, una construcción de patrimonio a largo plazo. Al que le guste más el ladrillo en ladrillo, al que le guste más la renta fija en renta fija, al que le guste más apuestas mixtas. Y fíjate, yo pensaba que me ibas a decir que no estaba hecha para todo el mundo porque no todo el mundo... ni siquiera aquellos que ya tienen muchos conocimientos financieros son capaces de construirse con sensatez y a largo plazo una cartera de acciones, porque las acciones, mucho cuidado, al final el tratamiento fiscal que tienen, los rebalanceos que tienes que tener, no es una actividad que para un inversor retail parezca la más adecuada, ¿no? Sí, has tocado aquí muchos temas. Si me permites... Sí. Vamos uno a uno, tenemos mucho tiempo. A ver si me acuerdo de todo, porque todo lo que estoy diciendo es muy importante, pero hay distintos aspectos en los que podemos indagar un poquito más. El primero que has mencionado es muy importante, es que la gente tiene que ser consciente. Yo creo que cada vez hay más consciencia en la sociedad, aunque todavía falta, de que el sistema de pensiones es un sistema inherentemente quebrado, porque es un sistema de reparto, no de capitalización. Esto, pues para que lo explica de forma muy simple, es básicamente que el dinero que nosotros contribuimos al sistema de pensiones automáticamente sale del sistema de pensiones para pagar a los pensionistas actuales. Con lo cual, aunque se viste como si fuese una promesa de pago futura y que a cada uno de nosotros, en función de lo que contribuyamos, nos va a corresponder X, la realidad es que lo que nos vaya a corresponder dentro de 30 años, por ejemplo en mi caso, dentro de 25 años, lo que sea, va a ser el dinero que haya disponible en la hucha de las pensiones en ese momento determinado. Que si los estados cada vez siguen gastando más y más y más, va a ser complicado y dependerá de cuántos contribuyentes haya, que al mismo tiempo está relacionado con la pirámide poblacional. Son temas en los que ahora no vamos a andar, salvo que me preguntes, pero bueno, la gente tiene que ser consciente de que es importante ahorrar, como bien decías, y construir un patrimonio, porque si dejas todo a la pensión que vas a cobrar dentro de X tiempo, a cada uno lo que le corresponda, es altamente probable que o no cobres ninguna pensión, si es más dilatado en el tiempo, dentro de 30 años, o B, si es dentro de menos tiempo, dependerá de múltiples factores que no es cuánto hayas cotizado, sino el dinero que haya disponible en ese momento, las arcas públicas y cuánta gente siga cotizando, que depende en última instancia de cómo vaya la economía y cuánta gente haya trabajando. Entonces, yo creo que es un tema muy incierto para dejarlo en manos de lo que pueda ocurrir dentro de X tiempo. Con lo cual es muy importante ahorrar. Y ahí entro en el segundo factor que tú estás diciendo, que es el ahorro y construir un patrimonio, que es fundamental. Por esta razón que estoy diciendo, pero no solo por eso, porque al final el ahorro, en última instancia, a nivel individual nos da ese colchón de tranquilidad y nos va a permitir tener cierta independencia financiera, total o parcial,
dentro de un tiempo para poder conseguir nuestros objetivos, los que sean, pues pagar la universidad a nuestros hijos o tener un buen retiro profesional cuando me jubile, irme de viaje, dar la vuelta al mundo, y es lo que nos da esa independencia, es decir, que no esté en nuestras manos y esté bajo nuestro control y no dependa de un tercero, en este caso el Estado. Y el ahorro, al final, y la concienciación del ahorro y la formación va de la mano de este tercer elemento que estamos comentando, que es los tipos de activos en los que se puede invertir. Cuando ya has concienciado a la gente sobre la importancia del ahorro y los beneficios del ahorro, luego hay que decir, bueno, ¿y entonces en qué ahorro? Y claro, en qué ahorro, una de las patas puede ser renta variable cotizada, que es o fondos de inversión, que es por ejemplo a lo que nos dedicamos en Cobas. Puede ser también productos alternativos. Por norma general, y aquí voy a hacer un último matiz, es mejor, o yo tiendo a pensar que es mejor, activos reales. ¿Por qué? Por otro gran desconocido en la sociedad por falta de cultura financiera, pero que está aquí, que es la inflación. Los activos se pueden clasificar en múltiples grupos, pero hay dos grandes grupos, los activos reales y los activos monetarios, con varias diferencias entre ellos, pero la más importante desde mi punto de vista es que los activos reales te dan un derecho de propiedad al activo subyacente, puede ser un piso en la calle, yo qué sé, Recoletos, o puede ser renta variable acciones, de las que tú eres propietario de una parte alícuota de una compañía, puede ser un barril de petróleo, o puede ser un cuadro, o puede ser oro. Por contra, los activos monetarios son una promesa de pago del que emite ese activo monetario, ¿de acuerdo? Y por tanto tú no tienes un derecho subyacente a nada, simplemente a la promesa de pago. Solo tienes derecho subyacente en el caso de que la compañía o el activo subyacente quiebre y tú puedas ir contra eso. Los derechos de prelación te dan una... Pero entonces, pues, ¿qué es la renta fija? Tú has comentado la renta fija. Hombre, la renta fija está bien, pero la renta fija lo que pasa es que no te protege, por norma general, de la inflación. Y el estado natural de cualquier economía en el ámbito en el que vivimos es inflacionario porque los estados, conjuntamente con los bancos centrales y la banca comercial, se dedican a imprimir dinero. Hablándolo un poco mal y pronto, ¿no? El mecanismo es un poco más complejo, pero sí, básicamente imprimir dinero. Entonces, esa impresión de dinero da lugar a que la capacidad adquisitiva de nuestros ahorros vaya minorando. Entonces, si yo invierto en renta fija, que es un valor nominal, a mí me van a pagar X dentro de un tiempo y unos intereses nominales, y esos cada vez van a tener menos capacidad adquisitiva. ¿Cuál es otro valor, otro activo monetario? El dinero fiat. El dinero en la cuenta corriente es un activo monetario, que nosotros tenemos, es un activo como cualquier otro, lo que pasa que es una promesa de pago, en este caso, ¿de quién? De los estados, de quien avala ese dinero. En el caso del euro es una promesa del Banco Central Europeo, de que ese dinero vale lo que vale, pero ese dinero irá valiendo menos conforme se vaya imprimiendo más dinero. Entonces, al final, todos los elementos que has tocado son muy importantes y todos están interrelacionados unos con otros. Son elementos que se interrelacionan, entre otras cosas, porque básicamente es lo que el mundo, nuestros oyentes, pues tienen a su disposición para tratar de hacer crecer esos ahorros. De hecho, con la tecnología aparecen nuevas formas, porque el crowdlending inmobiliario no deja de ser igual una promesa de pago, pero también vinculada al negocio inmobiliario. Hablabas de las commodities, el barril de petróleo, con la escalada que hemos visto que sufría cuando arrancó el conflicto entre Israel y Irán, bueno, pues también, ¿no? Es uno de los activos que tenemos a nuestra disposición. Pero hablaba yo al principio, Juan, de que la industria financiera está permitiendo acceder cada vez a productos mucho más especializados, rentables y sencillos de entender al público retail. Ahí entráis fondos como es Cobas, que no es que estéis mirando únicamente al retail, evidentemente la banca privada también tiene acceso, además con clases, con las comisiones mucho más atractivas, precisamente porque acceden con tickets mucho más elevados, pero dais la alternativa prácticamente a cualquier patrimonio en España a rentabilizarlos con vosotros. Ya que estamos aquí y estamos con mucho tiempo por delante, Juan, hemos visto muchos tipos de activos, pero veamos renta variable y renta variable tal y como la entendéis vosotros. ¿Cuál es la virtud que ha traído productos como los fondos de Cobas a cualquier persona que en España hoy quiera invertir en renta variable? Nosotros hemos tratado, y esto es una idea y un propósito inicial clarísimamente de Paco, de Francisco García Paramés, conjuntamente con María Ángeles, que también es propietaria de Cobas, de tratar de
traer nuestro producto a todo el mundo, en España e internacionalmente, porque también comercializamos internacionalmente y cada vez un poco más, ¿no? Gracias a la labor tan buena que están haciendo nuestro equipo de relación con inversores y el departamento internacional. ¿Y cuál es el objetivo? Que cualquier persona pueda invertir en nuestros fondos. Y por eso nuestro ticket de entrada es una participación en función de lo que esté cotizando esa participación en el momento. Pues ahora está en 140 euros la del fondo selección, que es como el buque insignia, o en 170 la del fondo ibérico. Bueno, pues entonces alguien que tenga 140 o 170 euros puede ser nuestro cliente. No todo el mundo lo hace así. ¿Por qué no todo el mundo lo hace así? Y esto no es por echarnos flores, simplemente lo voy a explicar. Porque da el mismo trabajo internamente para Cobas en términos administrativos, burocráticos y de dedicación de un compañero de relación con inversores, una persona que ha invertido con nosotros 140 euros que una persona que ha invertido con nosotros 1 millón de euros. Pero obviamente la persona que ha invertido 1 millón de euros, la rentabilidad que nosotros obtenemos a nivel negocio por las comisiones que le cobramos es infinitamente superior a la que ha invertido 100 euros, pero dan el mismo trabajo. Con lo cual, con esto quiero decir que nosotros hemos querido abrirlo a todo el mundo, independientemente del trabajo que se nos genere internamente, porque consideramos que es nuestra labor que la población en general pueda acceder a este tipo de producto. Y por eso lo hemos hecho. Que puedan invertir en renta variable cotizada con un sesgo value, en compañías cotizadas que nosotros consideramos muy atractivas, y no tengan que construir ellos solos su cartera, lo cual sería mucho más caro en términos de tiempo, la dedicación que le tendrían que meter, porque nosotros somos un equipo que dedicamos todo nuestro tiempo, 7 personas pensando para encontrar estas compañías, pues un particular, solo por limitación de tiempo, ya tendría un problema, ¿no? O una mayor limitación, digamos. Y también que puedan acceder al análisis que nosotros hacemos de las compañías, que no todo el mundo dispone de ese análisis, y que puedan hacerlo por un precio muy módico. Y nosotros lo hemos querido hacer así, y traerlo a todo el mundo. Pero más allá de contar, cuando uno se hace partícipe de un fondo como el vuestro, con grandes especialistas que dedicáis prácticamente el 90% de vuestro tiempo laboral, que suele ser casi el 90% del tiempo que tenéis, al estudio, al análisis de compañías de una manera muy profesional, muy profesionalizada además, con un nivel de acierto que adorna vuestro track record, que es un track record extraordinario, sino que muchas veces no se tiene en cuenta las ventajas que vehículos como el que tenéis en Cobas ofrece precisamente al público retail. Ya no la barrera de entrada, que sea tan baja, sino cuestiones que muchas veces no se plantean. Yo tengo amiguetes que pues tienen invertidos en blue chips, pues porque en un buen día entendieron cómo era un poco esto, y entonces en lugar de comprarse un fondo, pues decidieron, pues me voy a comprar Telefónicas, o me voy a comprar Santanderes, o me voy a comprar, qué sé yo, BBVs, ¿no? Y entonces, claro, las tienen ahí, pero claro, eso le genera un impacto fiscal importante a final de año. Si quieres hacer algún tipo de cambio porque hayas visto que ya has madurado suficiente tu inversión en Telefónica, vendes y quieres comprar otra compañía, de nuevo tienes una imputación que tienes que pasar por caja, tienes que pasar por la ventanilla de Hacienda. Al mismo tiempo estás pagando brokerajes, estás pagando otra... O sea, es una manera de invertir para un particular que es, yo creo, que es subóptima. No terminas, además, inviertes muchas veces por impulso, por lo que te ha dicho Menganito, por lo que te ha dicho Zutanito, no eres capaz. Al final, si estás invirtiendo, por ejemplo, en dividendos, pues igualmente tienes un impacto fiscal que no sabes muy bien cómo valorar en tu modelo que estás poniendo en marcha. Sin embargo, si inviertes a través de un fondo como es el vuestro y con una gestora independiente como es la vuestra, todos esos problemas te los quitas de en medio. No tienes que elegir las compañías, las elige el fondo. Tú lo que tienes que elegir es al gestor, es decir, oye, ¿de quién me fío yo? ¿Cuál es la filosofía que me gusta? ¿Me gusta el growth? ¿Entiendes el growth? Pregúntatelo. ¿Entiendes por qué los fondos growth invierten en las compañías que invierten y te fías de que lo que les ha movido a invertir en esas compañías vaya a seguir siendo
digamos, estando de actualidad todos los días y no vaya a cambiar de la noche a la mañana con los riesgos que eso implica, perfecto. Que no te gusta el growth, que te gusta más el value porque eres más capaz de entenderlo, porque entiendes el track record de los gestores value, como es el caso del vuestro, y dices, joder, esta es la filosofía que yo quiero. Bueno, pues tienes a los gestores que están dedicando su tiempo a estudiar cada una de las compañías y además a estudiarlas muy en profundidad. Ya no solo eso, sino que los rebalanceos ya lo hace la gestora, y eso no es moco de pavo, o sea, no es un algoritmo que le pinchas a un botón, sino que, oye, tienes el periodo de maduración de una empresa, ves cuándo te llega al máximo. El impacto fiscal es infinitamente más, en este caso es mucho más beneficioso para el partícipe, porque tú no imputas el impacto fiscal hasta que decides salir de ese fondo, pero es que si quieres cambiar por otro tampoco tienes impacto fiscal porque puedes mover el fondo y no tienes que pasar por la ventanilla de Hacienda. Exacto. Y todo eso por comisiones que cada vez son más bajas. Juan, ¿esto tú crees que la gente lo termina de entender o no? Porque yo ya he oído a más de uno, joder, macho, me has dicho Cobas, pero es que ¿qué comisión cobra? Y bueno, pues ponte a hacer lo que hace Cobas y ya verás tú el impacto fiscal que tendrías, mucho más que esa comisión, ¿no? Tienes toda la razón. No, yo creo que en general esto no cala, porque la gente no hace todo esto que te has descrito muy bien y muy rápido y muy sintetizado. La gente no hace este trabajo, porque ese trabajo es bastante enjundioso y hay que ver cuál es el impacto fiscal, hay que hacer tu Excel con todas tus compras y tus ventas, y hay que llegar eventualmente a una conclusión de cuánto has pagado, cuánto tiempo lo has dedicado y si lo has hecho mejor que los demás, porque la gente se engaña porque tiene una ganancia con una de sus compañías, pero no ve el contexto global de su cartera durante un periodo suficientemente dilatado, 5 o 10 años, y hace el análisis, se enfrenta y se mira al espejo y dice, oye, es que no lo he hecho mejor que esta ristra de fondos, o incluso que el mercado en su conjunto. Entonces, voy a ser sincero conmigo mismo, ¿para qué estoy haciendo yo el stock picking si lo puedo hacer mejor y más barato a través de un tercero, que puede ser Cobas o puede ser otro? Y tienes toda la razón. Primero, el tema de las comisiones. Las comisiones están bajando en general a nivel mundial. Nosotros en Cobas creo que tenemos de las comisiones, si no son las más competitivas, de las más competitivas, porque tenemos un esquema de premio a la lealtad de nuestros clientes, de manera que conforme pasa una serie de periodos de tiempo le vamos bajando las comisiones de por vida, hasta el punto de que cuando ya llevan 5 años con nosotros la dejamos en un 1%, que creo que es de las más bajas en fondos de renta variable, de por vida, de manera que esa persona puede incluso vender la práctica totalidad de sus acciones y luego volver, que con que solo dejar una participación con nosotros ya sigue teniendo ese derecho bloqueado para siempre un 1%. La gente dice, bueno, un 1%. No, la diferencia entre un 1,8% que pueden cobrar otros competidores y un 1% anualizado durante un periodo de 20 años, que alguien lo haga en un Excel que se puede hacer, es inmensa. Es inmensa la rentabilidad que estás perdiendo simplemente por esa diferencia de un 1,5, un 1,8 respecto a un 1%. Entonces, nosotros estamos tratando de hacerlo, pero es una tendencia global. Si tú te vas al Reino Unido, los fondos de renta variable están cobrando 50, 60, 70 puntos básicos. No están cobrando un 2, un 3%. Entonces, cada vez se está bajando más las comisiones. Y luego el impacto fiscal es clarísimo. Los fondos de inversión en España tienen una regulación fiscal por la cual solo tenemos que pagar un 1% de nuestras ganancias. Luego, si es cierto, de manera que todas las transacciones que llevamos a cabo que deriven una ganancia dentro del fondo, solo hay que pagar un 1% de eso. Si fueses un particular y tuvieses una ganancia, tendrías que pagar muchos más impuestos. Y luego, si es cierto que cuando tengas que vender tu posición y estás en una plusvalía, tienes que pagar el impuesto correspondiente. Pero eso es solo cuando decidas vender. De manera que si tú solo estás pagando un 1% y vas acumulando tu capital, y tu capital sigue creciendo a un 7, 8%, 9, 10% anualizado durante un tiempo, porque dejas ahí tus pequeños ahorros con vocación a largo plazo, el crecimiento que va a tener es muy grande respecto a si tú estás haciendo tu propia cartera comprando y vendiendo. Y otro factor que decías es que si yo cambio entre fondos, no tengo que pagar ninguna plusvalía, no tengo que pasar por Hacienda. Si yo decido vender mi fondo en Cobas para meterlo en el de un competidor o en el de un banco, no tengo que pagar ningún impuesto. Esté en plusvalía o en minusvalía, no hay que pagar nada, porque es entre fondos. Entonces eso también es un factor añadido muy atractivo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente pues le gusta el stock picking. Yo creo que en España hay mucha cultura de stock picking y creo que tiene una serie de ineficiencias que lo hacen subóptimo, como estabas diciendo. Y de hecho es interesante porque mucha gente dice, yo también conozco, no, invierto en blue chips porque son valores más seguros. Pero si lo piensas, psicológicamente lo están haciendo porque no quieren invertir el trabajo y el tiempo que hay que invertirle
para analizar otras compañías. Entonces se van a las famosas porque piensan, no, esto es más seguro. No es real, no es real. Hay compañías de gran capitalización que no son para nada atractivas en términos de valoración y tú te metes, no voy a decir ningún nombre, en esta compañía pensando que va a ir fenomenal y luego pierdes dinero y entra un sesgo emocional que le entra a casi todo el mundo, además, si no están formados financieramente más aún, que es, estoy perdiendo dinero, pero no vendo hasta que lo recupere. Es un sesgo emocional como una casa, porque probablemente no lo vayas a recuperar nunca y dejas ahí bloqueada tu inversión, pero como has invertido inicialmente y cada vez cae más, como has invertido inicialmente sin haber hecho el trabajo previo de cuánto vale, cuáles son las dinámicas, todas esas cosas que hacemos nosotros como gestores de fondo, no sabes cuándo tienes que vender y cuándo tienes que comprar. Te cae un 20, un 30% y alguno de tus amigos o los míos dice, oye, pues compro más, la vendo. No, no la vendo porque sesgo emocional, ya lo recuperaré. Y hay gente que tiene carteras de acciones que están perdiendo un 70 o un 90% y ahí siguen y no las quieren vender cuando tendrían que haberlas vendido hace mucho tiempo. Y luego, y con esto termino, puede ser un fondo value. Nosotros siempre decimos, puede ser un fondo value del cual tú tienes que hacer el criterio de selección del gestor, como tú bien has mencionado, alguien del que te fíes, alguien que te guste su forma de pensar, su proceso inversor, su filosofía a largo plazo, o para el que no quiera hacer esto, en un ETF que replique el mercado. Si es que también está comprobado que si tú lo dejas, como decía mi abuelo, se hace más dinero con el culo que con la cabeza, a veces. Entonces, si tú dejas tu capital en un fondo que replica el mercado con unas comisiones bajísimas, un ETF que te cobra 20 puntos básicos, a 20 años vista, habrá años de subidas y años de bajada, pero acumulativo a 20 años vista vas a generar, con una probabilidad muy alta, mucho más dinero que si tú estás 20 años haciendo stock picking. Y es muy probable. Hay alguna persona que hace stock picking que se le dará muy bien y consiga batir al mercado. Pues olé. Pero el 99% no consigue hacerlo. Y se les tiene que meter en la cabeza que es mucho mejor o derivarlo a un gestor, a un tercero, del que tú te fíes y crees que lo va a hacer bien, o meterlo en un fondo indexado del mercado, que replique el mercado americano, el europeo, el español, lo que tú quieras. Pero eso está probado y es que más está probado, estadísticamente, si lo llevas para atrás, que ha sido lo que ha generado mejores rentabilidades en el pasado. Pero eso que dices es muy curioso y para mí es una de las claves para entender la idiosincrasia del inversor medio en España. Tú hablas con esa gente y dices, pero no, oye, pues porque en lugar de tener estas compañías, además ya que las has comprado en el mercado español, las famosas blue chips, joder, cógete un ETF al mercado español y ya apuestas al índice, al benchmark. Ya, o sea, quiero decir, todo el mundo sabe que batir al índice a largo plazo es muy difícil. De hecho, el 95% según el último SPIVA no vence al mercado. Joder, pues, ¿tienes la posibilidad de indexarte al mercado? Sí. ¿Puedes hacerlo además de una manera muy óptima y muy eficiente en lo que tiene que ver con comisiones? Sí. Fiscalmente también. Oye, pues chicos, si lo tienes, ¿no? O sea, tienes ahí el botón y te quedas dormido y no pasa nada. O sea, tú ahí te pones a largo plazo y ya está, al S&P 500, al MSCI World. Quiero decir, si haces eso es mucho mejor, pero aún así te dicen, no, es que a mí me gusta más elegir mis propias compañías. Entonces es cuando dices, joder, pero lo que dices, no te soporta el Excel. O sea, yo creo que el 90% de esa gente, si luego se pone en un Excel los años que ha estado, lo que ha ido haciendo y de verdad hace un ejercicio de honestidad consigo mismo y pone de verdad los costes en los que ha ido incurriendo año a año por llevar esa estrategia, se verá que no habrá vencido. Bueno, alguno habrá, dices tú, que ha tenido, sí, seguro, pero habrá sido probablemente cuestión de suerte. Lo que no es cuestión de suerte es lo otro. La medalla de plata la tienes y en muchas ocasiones es de oro. Suele ser el caso y además, vuelvo a reiterar, es que la gente, y están en todo su derecho, porque alguien es médico, alguien es pediatra o alguien es zapatero, la gente no tiene tiempo. Yo soy profesional de la inversión, me dedico a esto, ¿vale? No soy médico, entonces cuando necesito al médico pues lo externalizo en un tercero, ¿no? Obviamente no voy a poner enciclopedias médicas para saber qué es lo que tengo, ¿no? Entonces es muy difícil competir a nivel particular. Vuelvo a insistir, alguna gente lo consigue dedicándole pues media horita por las tardes o algo el fin de semana a analizar stocks, que hay gente que ni eso, porque simplemente se lee artículos en prensa económica y ya está, ¿no? Pero claro, si es que tú tienes 7 personas, en nuestro caso, no que voy a hablar de otros competidores o el mercado, 7 personas dedicadas todos los días del año, durante toda su jornada laboral de 10, 11, 12 horas, a analizar compañías y a tomar decisiones de cartera de compra y venta, pues eso acumulativo es imposible que una persona, porque no tiene horas en el día, pueda hacer lo mismo. Entonces,
Es cierto que nosotros no somos más inteligentes que la media, pero hombre, tenemos un proceso sólido construido durante un periodo de 30 años, que es el tiempo, 35 años que ha estado Paco en mercado y que nosotros nos hemos empapado de él, que aplicamos sistemáticamente, nos equivocamos, sí, como todo el mundo, pero en el margen nos equivocamos menos. Y además dedicamos más tiempo a analizar las compañías y a tomar las decisiones de inversión. Un particular es muy difícil que lo haga. Y un argumento interesante, que a mí siempre me hace gracia, es el del dividendo, que lo has tocado antes. Sí. Y yo quiero contraargumentar aquí, porque lo hago con amigos míos que me dicen y tal. Tomen papel y boli, ¿eh? Que conocemos a muchos dividenderos. Oye, que hay algunos que lo hacen muy bien y que tienen muy bien hecha la estrategia. El problema es, en primer lugar, el error conceptual que existe. No, es que este fondo no me paga dividendos. No, pero un fondo como el nuestro, que no paga dividendos, obviamente cobra dividendos de las empresas en las que invierte. Y esos dividendos caen de vuelta en el fondo y aumentan su valor. De manera que, aunque tú explícitamente no estés cobrando un dividendo, el dividendo que estamos cobrando en otras compañías lo estamos utilizando para incrementar el valor del fondo. Primero, o sea, no es que ese dividendo se pierda mágicamente, ese dividendo revierte en el fondo y aumenta el valor liquidativo de las participaciones que tú tienes en ese fondo. Que siempre, eventualmente, tú puedes decidir, porque es otra de las bondades de invertir en un fondo como el nuestro, vender. Oye, pues esto siempre lo dice Paco, en vez de invertir en una cartera de compañías que te pagan un dividendo, inviertes en un Cobas y periódicamente, cada cierto tiempo, cuando tienes una necesidad de liquidez, deshaces parte de tu posición porque necesitas pagar lo que sea, ¿vale? Hay volatilidad en el medio, pero bueno, lo normal es que vaya subiendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero el segundo factor más importante es que la gente dice, no, yo invierto en estos blue chips porque me pagan un buen dividendo. Vale. Y el valor subyacente, fundamental de la compañía, ¿cómo va? Porque una compañía te puede estar pagando dividendos, pero su valor y el precio siempre sigue al valor, va cayendo. Con lo cual, tú inviertes 100, porque me pagan 5 cada año, un 5% de dividendo. Pero esos 100 dentro de 5 años son 70. ¿Qué más te da haber cobrado 5 cada año? Si has perdido un 30% de tu inversión. Ese 30% de tu inversión no te compensa los dividendos cobrados. Siempre tienes que llevar de la mano la valoración de la compañía y hacia dónde va con los dividendos que te está pagando. ¿Qué más da que te esté pagando una cosa si esa cosa va abocada a valer cero dentro de 10 años? A quebrar o a desaparecer o a perder un 90% de su valor en bolsa. Eso es una cosa que la gente no tiene en cuenta. No, me paga dividendos. Y yo veo en prensa económica los mayores pagadores de dividendo del IBEX 35. Y yo veo la lista y digo, bueno, sí pagan dividendos, pero yo no invertía en ninguna de ellas. Los aristócratas, que les sí, llaman, los aristócratas del fenomenal, dividendo. pero yo a 10 años vista no les veo un futuro muy alentador. Entonces la gente tiene que tener cuidado con esas cosas. No, desde luego. Quiero... A ver, los que ya sean oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme, probablemente esta parte que quiero arrancar ahora con Juan ya se la conozcan o ya estén más familiarizada. Pero para que entiendan nuestros oyentes la dimensión que implica esto del estudio, del conocimiento, del que os metáis hasta donde os metéis para conocer una compañía, a mí me gustaría que compartieras con nosotros, si quieres un poco resumida, en las clases que tenemos en Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, tenemos la suerte de tenerte de profesor en alguna masterclass, nos has desarrollado durante 1 hora o más una tesis de inversión, la de hidrocarburos en concreto, de la que me imagino que estarás muy orgulloso por los resultados que os ha dado, pero creo que sigue estando de actualidad. Conflicto Israel-Irán, petróleo por las nubes y una narrativa de mercados que continúa queriendo combatir esto. Además, hurtando en todos los análisis y estudios que ves un hecho fundamental e incontrovertible, que la demanda de petróleo continúa aumentando. Entonces, para que nuestros oyentes sean capaces de hacerse una idea de cómo funciona una gestora como la vuestra o cómo funcionan profesionales como tú a la hora de acercarse a una compañía o a otra, sí que me gustaría que nos resumieras cómo habéis abordado, cómo elaboraste esa tesis de los hidrocarburos y ya que nos pongan los dientes largos y saques pecho y digas un poco los resultados que han dado las compañías que hicieron que esa tesis, con esa tesis que entraran en cartera. Vale. Voy a sintetizarlo, porque sabes, como bien sabes, Luis Fer, sí, podríamos estar hablando de esto. Sí. Pero al final... A ver, tenemos tiempo, ¿eh? No vamos a emplear 1 hora, pero voy a tratar de hacerlo lo más
resumido posible. Y al que le interese, pues puede buscar alguna de las contribuciones que hemos hecho, o la última conferencia anual de Cobas, tocamos el tema un poco más de forma extendida, o lo que tú vayas a decir, que tú te conoces mejor. No, bueno, los episodios de Tu Dinero Nunca Duerme, que en los que ya has hablado de esto, o directamente, oye, que se hagan alumnos del curso Invertir con Cabeza en la sexta edición si llegan, y si no, para la siguiente, y entonces podrán disfrutar de esas masterclasses. Eso es. En nuestra tesis de hidrocarburos, como en cualquier inversión en un sector cíclico commodity, y commodity para que la gente lo entienda, cualquier activo commodity es ese activo que no tiene mayor diferenciación. El único factor de diferenciación es el precio. Es decir, un activo que solo consigue diferenciarse el de al lado por su precio. ¿Vale? Pues el petróleo es el mismo en este barril que en el barril de al lado, siempre que sea un petróleo de las mismas características, ¿no? Y lo único que diferencia un petróleo de otro es el precio, ¿no? Productos commodity, pues el cobre sería un producto commodity. Incluso se puede decir que los coches de producción en masa, no de marcas premium, pues en cierto modo son un producto commodity, porque el principal factor de determinación de la compra del consumidor es el precio. Me compro un Kia o me compro un Opel, bueno, puede gustarte más o menos el diseño, pero si la diferencia de precios son 3.000 o 4.000 euros, vas a ir al más barato, ¿no? Pues eso es un producto commodity. En cualquier producto commodity cíclico hay que hacer un análisis muy pormenorizado de oferta y demanda. Aquí yo no estoy descubriendo nada nuevo. Porque son las que determinan el precio. Porque son las que determinan en última instancia el precio. Aunque a los socialistas le cueste mucho entenderlo, pero sí. A la gente le cuesta mucho entenderlo. Hay que leer Economía en una lección de Henry Hazlitt. Libro de cabecera para todo el mundo. Eso lo tiene que leer todo el mundo. Lo deberían dar en el colegio. Pero bueno, entonces, oferta y demanda. Pero oferta y demanda bien analizada. Por el lado de la demanda, que es la más difícil de determinar a largo plazo, ¿vale? Porque hay una conjunción de factores y de variables que son totalmente inciertos, entonces hay que aplicar un poco de sensatez y tratar de determinar. Pues como tú bien has apuntado, por mucha agenda ideológica que exista a día de hoy y que llevamos sufriendo durante los últimos años, tratando de decir que ya no va a haber hidrocarburos, ya no vamos a consumir hidrocarburos porque están destruyendo el planeta, que es el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los coches son eléctricos, ya no hace falta gasolina. Esa agenda ideológica ha afectado muchas verticales, por supuesto ha afectado la del sector de hidrocarburos y energía, diciendo a todas las compañías de petróleo y gas que tenían que dejar de invertir en desarrollo de campos petrolíferos y gasísticos y tenían que empezar a invertir solo en renovables. Bueno, pues todo este proceso se está revirtiendo ahora porque nos han dado cuenta de que por ahí no iban los tiros y por ahí no iba el mercado, ¿no? Y que cada vez y cada año que pasa hay más demanda de petróleo y de gas. También ha afectado por el lado del vehículo eléctrico, que afecta a toda la tesis de inversión en el sector de automoción, en el que nosotros también estamos invertidos. Se ha establecido una agenda ideológica en la Unión Europea, pero a nivel global también, aunque ahora ya en Estados Unidos básicamente se ha revertido, pero bueno, está Europa y China en cierto modo diciendo que solo se puede comprar coche eléctrico. Cuando no hay demanda de coche eléctrico, porque tiene una serie de características todavía que no lo hacen igual de competitivo respecto al coche de combustión. En primer lugar, el precio, porque todavía los precios a nivel Europa, en China están muy baratos, está en una guerra de precios, pero en Europa todavía son caros, ¿no? Pero luego el sistema de carga, la infraestructura de carga es inexistente, las capacidades de transporte, pues si te compras el coche más caro de 100.000 euros, pues sí te puedes hacer un Madrid-Barcelona. Pero si te compras uno que solo tiene 300 kilómetros de autonomía, que son los baratos, los que puede comprar todo el mundo, pues no te puedes ir a Barcelona, tienes que cargar en mitad durante 45 minutos, que no es muy práctico, ¿no? Pues por una serie de factores, el coche eléctrico. Pero a pesar de toda esta agenda que se ha tratado de imponer, la realidad, que es muy tozuda, es que la demanda de petróleo y de gas sigue creciendo cada año. Y se ha visto durante los últimos 10 años, y cada dato que recibimos es de crecimiento. Y hay una realidad subyacente muy clara de por qué está pasando eso. Y es porque cada vez hay más población en el mundo, la población está creciendo, aunque le duela mucho a los maltusianos y a los neomaltusianos, la población sigue creciendo, y cada vez hay más población en los estratos de capacidad adquisitiva media, más clase media. Y la gente está saliendo a la pobreza. A pesar de todos los intentos de que la gente no salga a la pobreza y del intervencionismo, gracias al capitalismo, la gente está saliendo a la pobreza. En China, en India, en el sudeste asiático, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más personas dentro de la clase media saliendo a la pobreza, queriendo tener un nivel de vida mejor, que están en todo su derecho, y es lo que tendrían que hacer, que es el nivel de vida que tenemos aquí, pues tener un móvil,
Un móvil que está hecho en su mayor medida de plástico. El plástico proviene del petróleo. O sea, ahora mismo te podría decir que en este estudio el 90% son derivados del petróleo. ¿Vale? Pues y poder ir a un hospital y que te traten la melamina de esta, todo, ¿no? Entonces sigue creciendo. Entonces, en contra de lo que decían de que iba a dejar de crecer, pues este año ya tenemos la estimación de 104 millones de barriles de demanda de petróleo diario. El año pasado eran 102,5, ha crecido 1,5 millones más o menos, es lo que se está estimando para este año. Y probablemente dentro de 5 años tengamos 110 millones de barriles. Y así seguirá creciendo, porque la realidad es muy tozuda. Cada vez hay más gente que tiene una demanda energética. Y esa demanda energética, la forma más eficiente de satisfacerla es con petróleo y gas. No con solar, no con fotovoltaico, no con hidrógeno, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque en Malasia no se pueden poner a poner molinos de viento, porque es carísimo y la gente tiene una necesidad de tener una demanda energética ya a día de hoy y poder encender las luces, poder ir al hospital, poder tener un quirófano que opere, etcétera, etcétera, ¿no? Y las sociedades, a medida que van avanzando, sobre todo aquellas que estaban más en el comienzo de su desarrollo, tienen muchas más necesidades energéticas. O sea, ya no solamente porque cada vez haya más cosas hechas con plástico, sino para que aquellas sociedades que empiezan a desarrollarse, Exacto, ese desarrollo necesita energía, y esa energía viene de la mano del consumo eléctrico. Y lo primero que puedes hacer para que te dé estabilidad, gran producción, son derivados del petróleo. Esto es impepinable. Vamos. Esto es impepinable. Desarrollo económico y demanda energética van de la mano, al final. Y cualquier análisis histórico que se haga, la revolución industrial y cómo ha ido evolucionando la economía occidental, cada vez que se va desarrollando la economía y es más capital intensiva, que por cierto se produce gracias al ahorro genuino de los ciudadanos, y ahí hilamos con la primera parte de la conversación, porque estamos hablando solo de la parte individual, pero la parte social es muy importante. ¿Por qué ahorrar? Nos podríamos meter en esa divagación porque eso hace más rica a la sociedad, pero cualquier sociedad, economía que va desarrollándose económicamente y haciéndose más rica, y por tanto sus ciudadanos de media son más ricos, tiene mayor demanda energética. Y solo hay que ver la demanda energética de países desarrollados versus países que no están desarrollados todavía. ¿Cuánto es per cápita, ¿no? Entonces, eso por el lado de la demanda. Creemos que va a seguir creciendo y creemos que no hay que darle demasiadas vueltas más porque la estadística lo avala, y creemos que la sociedad mundial, a nivel mundial, va a seguir creciendo. Y luego está el lado de la oferta. El lado de la oferta es que si para poder satisfacer esa demanda va a hacer falta invertir más en nuevos campos petrolíferos y gasísticos para satisfacer esa demanda. Y el problema que se ha producido es que con toda esta agenda ideológica en contra de los hidrocarburos se ha dado un mensaje al mercado de que no hay que invertir. Entonces, durante un periodo de tiempo se está invirtiendo mucho menos. Y los datos están ahí. Las principales compañías petroleras del mundo han invertido muchísimo menos y se han dedicado a producir lo que ya tenían, pero no descubrir nuevos yacimientos, no invertir en desarrollos prácticamente de nuevos yacimientos. Pero claro, si la demanda está en crecimiento y la oferta puede que no haga frente a esa demanda, porque no se ha dedicado a invertir lo suficiente, puede haber un desequilibrio oferta y demanda, que haría que los precios se disparasen. Como en cierto modo podemos empezar a ver durante los siguientes 2 o 3 años. En todo ese contexto nosotros decimos, claro, se ha producido una situación en la que las compañías involucradas, cotizadas, como era un sector totalmente denostado por las razones que creo que hemos explicado, se han puesto a cotizar a unos múltiplos ridículos. Compañías que nosotros siempre viramos que cumplan una serie de criterios, con balances sólidos, es decir, con poca deuda, porque al ser cíclico el sector es importante que no tengan mucha deuda y que no vayan a quebrar, con buenos equipos directivos centrados en generación de valor, con un coste de producción medio bajo en la curva de costes. ¿Esto qué significa? Pues hay una curva de costes donde en la izquierda están los que le cuesta menos producir, por ejemplo Arabia Saudí, que sacar un barril de petróleo le cuesta $10, y luego la parte de la derecha están los que producen más caro, que serían por ejemplo los canadienses y los americanos, que les cuesta $65 $70, ¿vale? Pues nosotros tratamos de invertir en compañías que están en la parte baja de la curva, que les cueste producir un barril de petróleo $35 $40. Esto nos protege, porque si la demanda va a seguir creciendo, siempre va a tener que haber un oferente marginal de un último barril para satisfacer esa demanda. Si ese oferente marginal no existe, el precio se ajustará al alza para que entren en el mercado esos oferentes. ¿Pero qué significa? Que nosotros, en un contexto o una coyuntura mala, podríamos permitir que el precio baje en un momento temporal de 6 meses, digamos, de $70 a $40,
y durante todo ese proceso nuestras compañías siguen ganando dinero. Tendría que caer por debajo de $40 para que nuestras compañías dejen de ganar dinero. Con lo cual, creemos que es una inversión bastante segura. Por lo que he dicho, el balance, el equipo directivo está en la parte baja de la curva de costes y además cotizando a 3 veces flujo de caja o 4 veces flujo de caja. Que significa que en 4 años estas compañías, con el flujo de caja que van a generar, ya cubren toda su capitalización bursátil. Lo he tratado de explicar de forma muy resumida, pero entonces encontramos estas compañías y creamos una posición de cartera diversificada, es decir, no invertimos un 10% de la cartera de Cobas en una sola compañía de petróleo, sino que invertimos en 10 compañías de petróleo. ¿Por qué? Porque las cosas pueden pasar, porque hay una incertidumbre ineradicable en el futuro, porque una compañía puede tener una explosión en un campo petrolífero o una compañía puede tener una una expropiación por parte del país en cuestión y que le quite su campo petrolífero. Entonces estas cosas pueden pasar. Entonces mejor tener un poquito en cada compañía que solo 2 o 3 compañías con grandes pesos. Así es como lo vemos nosotros y construimos nuestra cartera. Todo esto que he explicado, que lo hago en particular, lleva bastante tiempo, es bastante enjundioso, y luego no solo hacerlo y sentarse a dormir la siesta, sino que tienes que estar monitorizándolo constantemente para ver si las circunstancias están cambiando y por tanto tu tesis es válida o no es válida y tienes que reajustarte, que eso a veces ocurre. Oye, nos hemos equivocado en nuestra tesis, la deshacemos y reinvertimos en otra cosa. Pero para eso hay que estar monitorizándolo diariamente, semanalmente. O mi tesis es válida, sigo adelante. Y cuando caen las compañías por un evento de volatilidad, invierto más. Con lo cual consigo bajar mi precio medio de compra, cosa que nosotros hemos hecho. Y en general nuestra exposición al sector energético está siendo rentable y creemos que va a ser más aún. Por eso todavía tenemos una exposición relevante. Presume. ¿Tema algún ejemplo de rentabilidad de compañías? Bueno, no hemos hecho algún ejercicio, pero no querría comentarlo aquí, de aislando solo la parte energética qué rentabilidades hemos obtenido, pero prefiero no comentarlo. Lo que sí que hemos visto es, o puedo comentar algunos ejemplos dentro de esta cartera que les ha ido muy bien. Por ejemplo, una compañía que se llama Golar, que todavía sigue una posición, pero ha sido nuestra posición más importante en los últimos 5 o 6 años, pues hemos tenido más de 11% de rentabilidad. No, si yo quería que sacaras pecho para que luego el que nos esté oyendo diga, y después, detrás de todo esto, ¿qué hay? Porque claro, si ha obtenido un 2% en esas compañías, pues ya me dirás tú para qué ha servido tanto análisis y tanta investigación. Bueno, pues porque la rentabilidad que ha tenido, en este caso Golar, en cartera, es más de un 100%. Y con todas estas ventajas que venimos comentando. Pero es que es muy importante. Yo creo que se le quita importancia en muchas ocasiones y se frivoliza mucho con el mundo de la inversión. El mundo de la inversión es un tema muy serio. Es muy serio porque la gente se juega su futuro, porque la gente al final se juega el dinero que tanto de trabajo le ha costado ganar y al final ahorras e inviertes lo que te queda después de que te robe Hacienda, y entonces ya con eso, para tratar de acumular capital, de cumplir las máximas del capitalismo que tanta prosperidad ha traído, después de sudar mucho, ganar dinero, darle la mitad o prácticamente la mitad a Hacienda, con lo que te queda vas y lo inviertes y lo dejas en un sitio queriendo que prospere y que crezca, con todas las incertidumbres y los riesgos que son, como tú decías, no los puedes eliminar. No puedes, o sea, yo siempre le digo a la gente, el día que te digan que una inversión es segura 100%, que no hay posibilidad de que no vayas a obtener esa rentabilidad o que es imposible que vayas a perder el dinero, chico, huye, porque te están mintiendo, te están metiendo unas comisiones del carajo y lo que es seguro es que vas a perder. Pues con todo eso es importante fijarte en dónde inviertes, conocer los procesos, conocer los track records. Y no fiarte del primero que te llama y te dice, pues mira, Venganito, que con este dinero que tienes aquí tenemos un fondo fantástico, maravilloso, que lo tienes aquí todo hecho. No sabes ni qué invierte, si es en renta fija, si es en renta variable, si es mixto, cómo se llama el gestor, por qué invierte donde invierte, qué estilo de inversión tiene, cuál es el track record. Sí, el de los 2 últimos años te lo darán probablemente y te dirán, mira, no, es que en estos 2 últimos años fíjate todo lo que ha ganado este fondo, qué rentabilidad tan fantástica. Míratelo entero. Mira la edad media, duración media de los fondos que te están ofreciendo esa compañía. Bueno, pues ese trabajo no se hace. No. Y es tan importante los euros, el dinero que tú metes para invertir, que se merece que le hayas dedicado un poquito de tiempo a comprender los procesos, ¿no? Mira, yo creo que un ejemplo muy rápido sirve mucho para ilustrarlo. Y vamos a hablar de Golar. Porque yo creo que se
se entiende muy bien para que una persona que esté pensando hacerlo por su cuenta, que está en todo su derecho, por supuesto, se lo piense y diga, bueno, ¿cómo voy a hacerlo yo respecto a cómo lo hacen, por ejemplo, estos señores? Yo en mi caso, porque represento a Cobas, ¿no? Pues Golar es una inversión que llevamos teniendo en cartera 7 años. Entonces, implica paciencia. Y la tesis se ha realizado durante el último año. Pero han estado 6 años en las que no habíamos tenido una rentabilidad demasiado vistosa. Algo rentabilidad, pero no muy vistosa. Con lo cual, para empezar, en retrospectiva, cuando ya funciona, es muy fácil. Pero nosotros llevamos hablando de esto mucho tiempo y la gente nos decía, vaya principal posición tenéis en el fondo que no se está generando rentabilidad. Claro, alguien tiene que hacer la abstracción. ¿Cómo le gustan los pepitos grillos? Aprovechar esos momentos. Y sí. Anda que no he leído yo portadas de Paramés pierde su toque, el fin de la era del value, Claro. Nos habían contado un cuento, bueno, Claro. de todo. Pero ahí tienes que tener, que es lo que se basa en nuestro proceso, la convicción, pero no es una convicción arbitraria, es una convicción basada en un trabajo muy pormenorizado y muy bien hecho, ¿no? Y entonces, nosotros empezamos a invertir en esta compañía. Puedo decir que luego esta compañía tuvo una rentabilidad mediana y luego cayó con el COVID y en el año 2020-2021 lleva a cabo una ampliación de capital y cae bastante más porque necesitaba financiación y nosotros acudimos a esa ampliación de capital a un precio muchísimo más bajo del que está cotizando a día de hoy. Claro, es un particular, si no has hecho el trabajo y ves cómo has invertido en una compañía y la cotización de esa compañía está cayendo y además amplía capital, pues cualquier persona, si no has hecho el trabajo, lo que le sale es decir, bueno, pues yo vendo la totalidad de mi posición porque esto no merece la pena y me he equivocado. Nosotros, por el contrario, lo que hicimos es ampliar nuestra posición porque habíamos hecho el trabajo y sabíamos que los problemas que estaba atravesando la compañía eran temporales y que eventualmente nuestra tesis de inversión se iba a cumplir. Y aprovechamos la coyuntura para acudir a esa ampliación de capital e incrementar nuestra posición a unos precios muy bajos. Con lo cual yo puedo decir a día de hoy, sin dar el dato exacto, que nosotros, nuestro precio medio de compra de Golar es significativamente inferior a $20. Está cotizando a $42 en el entorno. ¿Pero por qué? Porque has llevado todo el viaje y has aprovechado los momentos de caída para comprar más. ¿Por qué has aprovechado por tozudez? No, por convicción, porque has hecho un trabajo previo. Entonces llega el momento en el que, transcurrido un tiempo, las cosas empiezan a funcionar, porque cualquier proceso empresarial de generación de valor implica tiempo. Y es lo que la gente tiene que entender. Estás invirtiendo en empresas, que sea la casualidad que están cotizadas, pero estás invirtiendo en empresas. Y cualquier empresario que me esté escuchando sabe que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y si tú llevas a cabo un plan de actuación empresarial, necesita un tiempo para madurar y producir unos frutos. Entonces, eso es lo que hay que entender. Tú haces ese trabajo y luego las cosas suelen funcionar muy rápido y quizás tarde, ¿no? Pero de repente de forma muy violenta. Y durante el último año, pues Golar ha subido de $20 a $42 y ha doblado el peso. Y nosotros hemos aprovechado para reducir algo nuestra posición, recoger parte de los frutos y todavía tenemos una posición porque todavía creemos que le queda recorrido. Pero el viaje ha sido 7 años. ¿Es un particular puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo, pero el tiempo y análisis que tiene que dedicarle es bastante extenso y no todo el mundo lo hace, por supuesto. Por eso es importante el trabajo que realizáis, por eso es importante también darlo a conocer y esa es una de las razones por las que estás hoy aquí. No te vayas muy lejos, Juan, que vamos a escuchar las noticias que nos traen los servicios informativos de radio, el boletín de la 1 y regresamos y ahora te pediré que ahondemos más en tus inicios, cómo te iniciaste en esto de la inversión. Vamos ya. Y seguimos con ánimo de lucro en este programa especial, entrevista en profundidad. Hemos hablado de inversión, de cultura financiera, necesidad de patrimonio, de pensiones. Nos ha hecho Juan Huerta de Soto hasta la tesis de inversión en hidrocarburos concentrado prácticamente en 15 minutos, que es un ejercicio de construcción bastante importante, Juan. Pero yo le he prometido a nuestros oyentes que este ratito que nos queda de programa quería dedicarlo un poco a conocer tus orígenes. A conocer a ese Juan más allá de la cueva de Alibaba que tenéis, bueno, Alibaba no, que pareceríais ladrones, ¿no? De esa cueva de estudio, de dedicación, de lectura que tenéis en Cobas, que he podido entrar, y me ha encantado ver cómo estáis trabajando allí. Ya lo he contado varias veces aquí en el programa,
Pero un día muy importante porque fue, si yo no recuerdo mal, fue el día de la liberación de Donald Trump, en el que las bolsas internacionales cayeron, donde me consta que en otras gestoras fue un día horrible de llamadas de gente nerviosísima queriendo deshacer posiciones como si no hubiera un mañana. Y allí estabais plácidamente observando cómo de hecho alguna de las posiciones que teníais se estaba disparando en ese momento, y donde los teléfonos no sonaban porque tenéis muy bien, o sea, que decir, vuestros partícipes comprenden perfectamente el modelo y en esos días no se ponen nerviosos, cosa que es una gran ventaja. Pero más allá de eso y de ese papel que ya nos has explicado, a mí sí que me gustaría conocer, Juan, un poco tus orígenes o tus epifanías. Yo siempre cuento, aunque peque de hablar demasiado de mí, que siempre que tuve básicamente dos epifanías en mi vida. Una fue el liberalismo, digo intelectuales, evidentemente mi mujer y mis hijos han sido las mejores, pero abrir los ojos al liberalismo cuando yo no venía de una familia con especial tradición, he vivido dentro de una familia conservadora, clásica en España, pero no tenía ninguna inquietud más allá por temas económicos y liberales. Y cuando yo descubrí a Haslitz, que lo hemos citado antes, recuerdo más, creo que fue Dieter o Somal, uno de los dos, al poco de entrar en Libertad Digital, me pusieron el libro en las manos y me dijeron, esto es lo primero que te tienes que leer, ¿no? Y a partir de ahí, chico, abres los ojos al mundo, dices, joder, qué maravilla, está equivocado en un montón de cosas, pero qué bien que ya voy en el camino correcto. Y desde entonces, pues todos los libros que han podido caer en mis manos los he leído, Mises, he leído a Hayek, en fin, a todos. Y luego la segunda de las epifanías, el mundo de la inversión, abrir los ojos al mundo de la inversión, que fue a través del value investing, de nuevo descubrir que era algo que también era para mí, que era algo que podía ayudar a cualquiera y que era algo que no era tan difícil de entender cómo funcionaba, ¿no? Pues ya te he explicado cuáles fueron las mías. Y desde entonces pues me dedico a divulgar estas cosas y me encanta. Pero Juan, ¿cuáles fueron? ¿Cómo despertaste? Porque claro, si te llamas Juan Huerta de Soto es porque eres hijo de Jesús. Correcto. Con lo cual yo creo que en tu caso sí que vienes de una familia con una tradición liberal muy enraizada, ¿no? Sí. ¿Desde bien niño ya empezaste a interesarte por estas ideas? O... Pues la verdad es que no, si te digo la verdad. Yo fui muy rebelde. Y bueno, ostras, fuiste el rebelde de los sí, Huerta de Soto. Sí, somos 6 y yo soy el cuarto. Y bueno, oye, pues me dio por ahí. O sea, si yo, pues bien, siempre he sido buen estudiante, pero mi padre es una persona con una personalidad fuerte, muy brillante, pero bueno, en casa hay que vivirle también. Sí, y claro, como casi todo lo que dice tiene razón, pues a mí me molestaba, sobre todo cuando eres joven, adolescente. Eso nos gusta, claro. Y entonces, bueno, pues yo me revolvía un poco. Y no tenía especial interés en todo el tema liberal, académico, de escuela austríaca. No, o sea, sí, estaban todos los libros en casa, pues venían profesores a casa, yo estaba en el mundillo, pero no me picó el gusanillo demasiado pronto. Fue más tarde, fue ya en la carrera. Yo no tenía una vocación particular, sí que sabía que me gustaba el tema del negocio, pero también tenía un poco la inquietud sobre el tema del derecho. Entonces, bueno, Derecho ADE, que también me lo recomendó mi padre, porque dijo, oye, si no tienes una vocación en concreto, haz Derecho ADE, que te abre muchas puertas y luego ya te vas perfilando. Me pareció una propuesta bastante sensata y dije, pues Derecho ADE. Yo estudié Derecho ADE en la Complutense. Y bueno, me empezó gustando mucho más el derecho. En los 3 primeros años me apasionaba y además cosas rarísimas. El derecho romano, me encantaba a mí el derecho romano. El derecho administrativo, que la gente le hace una losa. Pues a mí el derecho administrativo, además nuestro profesor, nuestro catedrático nos lo hacía cantar como si fuesen temas de oposición. ¡Ostras! Y a mí eso me encantó. ¿Ah, me sí, lo aprendí de memoria. Y ahí empecé a decir yo, oye, igual oposito a judicaturas. Por ahí por tercero, cuarto de carrera. Pero también en la parte final de la carrera empecé a dar más las asignaturas de finanzas, porque a mí hasta el momento la contabilidad me había aburrido un montón, micro y macro también lo entendía, pero me parece que tampoco tenía mucha lógica. También, oye, sí, vaya pecado lo de micro y macro y no escuchar lo que estaba diciendo mi padre en las comidas, ¿no? Pero bueno, yo estaba también a otras cosas y tal, ¿no? Ha sido parte del camino. Y luego, pues, mi hermano mayor me puso, pues como te pusieron a ti, en mis manos un libro que fue One Up on Wall Street, de Peter Lynch. Sí. Y entonces dije, pues mira, me lo voy a leer.
Y para mí fue una epifanía también, porque dije, yo estaba en cuarto o quinto de carrera, estaba viendo asignaturas de finanzas, pero me parecía que tampoco decían nada así muy revelador, que no tenían mucho sentido, que tampoco te dan un patrón muy lógico para invertir. Eran pues una serie de curvas y una serie de yo qué sé, pues, cosas como muy etéreas, ¿no? Que no tenían mucho sentido. Y cuando me leí el libro de Peter Lynch, me encantó, me lo terminé en nada, en 4 días me lo había leído, y le dije a mi hermano, oye, esto es apasionante. Y me dijo, pues mira, hay una compañía, en su momento Bestinver, en la que estaba trabajando Paco y su equipo. Métete en su página web porque hacen recomendación de libros y empieza a seguir las conferencias anuales. Y ahí yo ya me metí a fondo. Me veía todas las conferencias anuales, cada entrevista que hacían, los libros que recomendaban. Descubriste una vocación. Sí, descubrí una vocación, pero porque me parecía que todo tenía mucho sentido. Era muy sensato, era capaz de seguirlo cualquier persona. Yo no soy una persona con una capacidad intelectual demasiado elevada, pero lo seguía. Decía, es que todo cae... Modestia aparte, los que te conocemos sabemos que lo tienes y muy alto. Todo cae por su propio peso. Y luego, curiosamente también, al mismo tiempo, yo veía que de los libros recomendados, en su momento en la página web, muchos eran de mi padre. Ah, bueno, claro. De escuela austríaca, decía yo. A ver si estoy siendo demasiado intransigente con el bueno de mi padre y voy a empezar a meterme un poquito más. Entonces empezaste a decir, bueno, vamos a decir que a lo mejor tienes razón. Sí. No, y a mí además la rebeldía ya se me había pasado porque había madurado algo, ¿no? No del todo, pero algo había madurado. Sí. Y entonces ya también me empecé a leer los libros de escuela austríaca. Y la introducción a la escuela austríaca de mi padre, de Jesús Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Poco a poco dije, oye, esto también me parece que tiene muchísimo sentido. Y mucho más sentido que la economía, la micro y la macro, que he visto en la carrera, que no tenía ningún sentido para mí, ¿no? Y esto es una concepción mucho más humana, y me parecía que caía también por su propio peso. Y ahí ya también me metí a fondo. Hasta tal punto de que yo ya... entrar en su momento en Value Investing era complicado porque solo existía una casa o dos, también estaba EDM en Cataluña, pero prácticamente no había competencia, y entonces yo me fui un poco más por el perfil de banca e inversión y empecé a hacer prácticas ahí durante un año, y simultáneamente me metí en el máster de escuela austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos. Correcto. Y que para mí fue una ya súper epifanía porque me empapé de todo y ahí ya me hice fan número 1. Y bueno, pues desde entonces no he dejado de ser libertario y inversor en valor. ¿Es un buen complemento la economía entendida desde el punto de vista de la escuela austríaca para entender los procesos económicos en los que se terminan moviendo esas empresas en las que terminas invirtiendo? Sí lo es. Sí lo es porque es un marco teórico que te permite entender mucho mejor la realidad del mercado. Y no es un GPS. Me gusta hacer como esta especie de símil o simplificación, es más una brújula. Como si estuvieses en un barco y estuvieses en todo momento yendo a ver, tratando de ir hacia el norte, a veces te desvías un poco, no es un GPS con exactitud, pero sí que te indica hacia dónde tienes que ir y hacia dónde no tienes que ir. Cosas ya más prácticas. Pues hombre, cuando tú estás viendo que hay una serie de regulación que viene a nivel estatal o paneuropeo y que dice que tiene que ir en una dirección en el mercado, por ejemplo el del coche eléctrico, por ejemplo los hidrocarburos que hemos tocado, y tú ves que está completamente en contra de las dinámicas del mercado, pues salvo que se vaya a imponer por la fuerza, que ya se ha hecho y hay muchos casos históricos, ¿no? Pero gracias a Dios no vivimos en un régimen comunista, salvo que se vaya a imponer por la fuerza, el mercado va a terminar imponiéndose. Entonces, ¿de qué te sirve, por ejemplo, la escuela austríaca? Pues para coger con alfileres un poco lo que te están diciendo los medios de comunicación un poco más mainstream y el regulador, tener un poco de escepticismo, porque sabes que pues el Estado tiene una serie de fallas, en las que no vamos a entrar ahora quizás, pero bueno, entonces lo que está viniendo de él lo tienes que coger con escepticismo y decir, bueno, el mercado va en esta dirección y lo que están tratando de imponer va en esta otra, con lo cual voy a ser muy cauto con todo el tema de renovables, de solo meterme en renovables y tirar a la basura todo el tema de hidrocarburos. Pues es una cosa que a nosotros nos ha permitido estructurar la cabeza y decir, es que igual las cosas no van por esta dirección, y tomar una posición en una tesis muy contraria a lo que pensaba el 99,9% del resto del mercado. O por el lado de los coches, es que igual el tema no va por el tema de los coches eléctricos, que por cierto están interrelacionadas, porque la base que dice que los hidrocarburos y la demanda de hidrocarburos iba a caer en picado es que todo el mundo iba a tener un coche eléctrico, cosa que ahora se está empezando a cuestionar, con lo cual si tú cuestionas el coche eléctrico también te induce a pensar que lo de los hidrocarburos
pues igual no va tanto por ahí, ¿no? Hay muchos factores, pues cuando sale en su momento la presidenta del Banco Central Europeo diciendo que la inflación va a ser temporal, pues tú tienes un marco teórico que te dice, bueno, se ha creado esta masa monetaria, es difícil que se absorba y que la inflación vaya a ser temporal y vaya a durar 6 meses, con lo cual, en el margen, yo lo que prefiero es posicionar mi cartera para protegerse de la inflación. Si tú no tienes ese marco teórico, quizás dices, bueno, pues lo que está diciendo un personaje muy importante y con mucho aura, que es el presidente del Banco Central Europeo, pues me lo creo. Con lo cual, si yo creo que va a ser temporal la inflación, hago un posicionamiento por esa temporalidad de la inflación. Pues he dicho 3 casos prácticos, pero es que al final es un marco teórico que ayuda muchísimo. Ayuda mucho, y a mí lo que me sorprende de esto, fíjate, es que no conozco a nadie, no discuto que lo sabrá, y a lo mejor es más de uno, que haya recorrido el camino contrario. Es decir, todo aquel que ha descubierto las ideas de la escuela austríaca ha sentido esa epifanía y ha dicho, esta es la verdad. Además, esta es la verdad y siempre desde un punto de vista constructivo, porque dices, joder, estaba muy equivocado y tampoco es que quieras destruir a los que estaban equivocados y que lo siguen estando como estás tú, sino que lo que quieres es convencer, no como desde la otra parte de la trinchera en la que lo que quieren es destruirte porque te consideran peor persona, ¿no? Pero ya que tiene una fuerza transformadora tan importante, las ideas de la libertad, las ideas de la escuela austríaca, que a mí me resulta muy curioso que no se extiendan de una manera... Es verdad que los últimos años se han extendido mucho, quizá por la desconexión del mainstream de la gente más joven, ¿no? Que ya se informa por otros medios, los núcleos de propaganda no están siendo capaces de adaptarse tanto a esas fórmulas nuevas de comunicación como lo hacían antaño, y por lo tanto hay mucha gente que está empezando a escapar de ese sistema y empezando a conectar con estas ideas de una manera tan importante. El pasado Madrid Economic Forum fue un ejemplo, ¿no? Muchísima gente joven aplaudiendo las ideas de la libertad, llenando un emplazamiento como es el Palacio Vista Alegre, 7.500 personas aclamando a Bastos, ¿no? Por ejemplo, al profesor Bastos. Esto hace que te des cuenta de que efectivamente calan, pero parece que tiene una resistencia enorme a seguir generando adeptos. ¿Tienes una idea de por qué es así? Te puedo dar mi opinión un poco de charla de café, pero la razón, en mi opinión, es que hay una serie de intereses / incentivos creados especialmente la gente más mayor. No es casualidad que Milei haya ganado en Argentina fundamentalmente por el voto joven. Porque los jóvenes, en general, todavía, voy a hablar un poco de forma burda, no se han vendido. Es decir, todavía no están trabajando, si están trabajando están en sus primeros trabajos, tienen la mente más abierta, no están excesivamente endeudados, este tipo de cosas. No están atrapados por el sistema. No están más atrapados. Que vendidos, quizá. Bueno, sí, atrapados por el sistema, es más correcto, estoy de acuerdo. Mientras que la gente un poco más avanzada en edad, pues aunque vean la verdad, o lo que tú y yo consideramos la verdad, pues es que, oye, si alguien depende de su puesto de trabajo de la no verdad, ¿qué va a hacer? Son decisiones complicadas. Ya no te estoy diciendo políticos en cuestión que supuestamente tienen que representar a la ciudadanía y no lo están haciendo. Bueno, eso también abre un tema ético. Pero te estoy hablando, imagínate, de profesores de universidad. La humildad intelectual que ha tenido Javier Milei, que como sabes era economista de profesión y profesor universitario, de decir a sus alumnos, oye, lo que llevo enseñándoos 20 años está equivocado, y ahora voy a enseñaros radicalmente lo contrario. Hay que tener mucho coraje y eso no lo hace todo el mundo. No lo hace todo el mundo. Entonces, aunque haya profesores o académicos que reconozcan que en la escuela austríaca probablemente esté la verdad o esté más cercana a la verdad, pues es que va supuesto en ello. Y si tú estás enseñando otra cosa, ¿qué haces? Dimitir, irte a casa y ponerte a trabajar con 55 años, encontrar un trabajo ¿en qué? Yo entiendo que son tesituras complicadas, aunque luego en petit comité, y te lo digo aquí, hay gente que lo reconoce y dice, no, sí, yo sé que tú tienes razón, lo que pasa es que yo no me puedo permitir, ¿entiendes? Y como he dicho en la academia, en muchos otros sitios, en el mundo profesional, en el mundo empresarial, en muchísimos gremios. Entonces, por eso cala más en la gente joven, porque la gente joven, como tú bien has escrito, pues no está tan atrapada en ese sistema. No está tan atrapada en ese sistema y aunque esté empezando sus primeros trabajos,
una vez te acercas a estas ideas y comprendes cómo funciona el mundo, te das cuenta de que lo que te viene por delante no es la mejor de las alternativas, o desde luego no es la alternativa que tú sueñas para ti y para los tuyos, ¿no? Correcto. Al final es un poco la pena que se encuentra detrás de todo esto. Pero quiero volver a tus orígenes, quiero volver un poco a cómo se forma el Juan Huerta de Soto que conocemos hoy. Después de leer a Peter Lynch, después de escuchar las charlas de Paramés, después de leer de nuevo los libros de tu padre y encontrarte con tu padre, el máster, ¿cómo arrancas a analizar empresas? Y empiezas a dedicarte profesionalmente a eso, con un vértigo, me imagino que al principio enorme, ¿no? Sí, bueno, yo no tuve tanto vértigo. Yo soy una persona bastante que cuando tengo las ideas claras voy a por ellas. Luego me puedo equivocar o no, pero lo del vértigo no me suele entrar. Pues yo, claro, yo lo que entendía es que había que analizar empresas. Ese mensaje lo había cogido cuando ya estaba escuchando todas las conferencias, leyendo los libros y luego a posteriori me dijeron, oye, esto es como montar en bicicleta. Está muy bien leer un libro sobre montar en bicicleta, pero tienes que montar en bicicleta. Entonces, y yo se lo digo a mis alumnos en la universidad, les digo, oye, lo de invertir, lo de leer libros está muy bien en la teoría, pero haceros vosotros vuestra pequeña cartera, da igual, con 100 euros, 200 euros, lo que cada uno tenga, y poneros a invertir, porque no es lo mismo cuando lo lees, lo haces en tu cabeza, o tienes un Yahoo Finance o típico programa en el que metes unos chips ficticios que si pierdes el 70%, pues lo he perdido y monto otra cartera, que cuando tu dinero está en juego. Cuando el dinero está de la gente está en juego, se lo piensa todo muchísimo más, ¿no? De hecho, a veces me decían que la gente dedica más tiempo a la compra de un frigorífico que a la inversión en un fondo. Bueno, y a la compra de un coche. Son meses ahí de comparativo, no sé cuántos, pero luego el dinero, el fondo lo mete en cualquier fondo o que le venden en ventanilla en un banco y tal, ¿no? Y dices, bueno, pues no es muy consistente. Pero entonces, pues yo me puse a analizar empresas de aquella manera, pues yo que tenía 21 años, me voy a analizar empresas como analiza un chico de 21 años con las herramientas de las que dispone por estar estudiando administración y dirección de empresas y leer algunos libros, pues como muy rudimentario, como te podrás imaginar. E hice mi pequeña cartera. Lo que sí hice suficientemente inteligente es no ponerme a analizar cualquier empresa, sino que hice un filtro previo y como en aquel momento se publicaban las cartas trimestrales y las posiciones que tenía Paco y su equipo, pues yo lo que hice es coger sobre esas y decir, ¿en cuáles tienen más peso? En esta. Pues estas son las que voy a coger yo. Bueno, pues si esta gente que hace un buen trabajo, tiene un track record fantástico y explica más o menos las tesis de inversión de sus compañías en las conferencias, está diciendo que esto es en lo que ellos tienen más convicción, pues voy a partir de aquí. Y yo cogía esas compañías, hacía mi análisis y luego en mi cartera, en mi banco, pues las compraba. Algunas no podía comprarlas, pues porque el banco no me permitía, y otras sí. Y siempre pues tuve una cartera desde el principio de 8, 7 compañías, las que me daba tiempo a seguir un poco. Nunca tuve 20 y pico, ¿no? Y luego llegó un momento en el que dije, esto no tiene sentido, porque estoy convencido de que lo estoy haciendo peor que ellos. Entonces vendí toda mi cartera de inversión y lo metí todo en aquel momento en Bestinver, que por cierto me fue muy bien, porque me produjo unas rentabilidades mucho mejores que las que estaba consiguiendo yo de forma individual. Y luego, ¿cuál fue el salto? Pues el salto fue, yo empecé, como te dije, un poco en el tema de banca de inversión. Enseguida vi que no era para mí, no me atraía un poco el sistema ni de trabajo, etcétera. No tengo nada en contra, pero yo no estaba tan cómodo, no me veía haciendo una vida profesional ahí. Y luego surgió una vacante de un puesto junior en Bestinver y yo me entrevisté. Hice la ronda de entrevistas y oye, tuve la fantástica suerte que fui seleccionado y ahí empecé a trabajar y hasta el día de hoy, que bueno, hice toda la travesía por el desierto desde ahí, pasando luego por otro competidor hasta finalmente Cobas, donde llevamos desde que empezamos 8 años y medio y donde, si Dios quiere, terminaré mi carrera profesional cuando llegue el momento. Dentro de muchos años y después de haber conseguido un track record envidiable, que es el que vas teniendo. Juan, la verdad que cuando uno piensa en un personaje como tú, que ha cosechado un éxito como del que puedes presumir, ¿no? Con tu actividad en Cobas, y que siempre da gusto escucharte, pues a alguien como yo, que estoy harto de hablar al micrófono, pero no tanto de tener personas interesantes delante, pues siempre es un gustazo poder contar con alguien como tú. Y lo único que espero es que la gente que nos ha estado viendo y escuchando lo haya disfrutado tanto como yo. Aquí no sé si nos vamos a quedar en tablas, yo he disfrutado un montón. ¿Te has encontrado bien? Sí, fenomenal. ¿Sí?
¿Te podremos volver a invitar algún día? Claro, por supuesto. Pues Juan Huerta de Soto, muchas gracias por haber estado con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias por haberte quedado todo este tiempo. Sé que has puesto un parquímetro. Espero que si has puesto parquímetro es que no era eléctrico el coche. No, no es eléctrico. En este caso. Juan Huerta de Soto, Portfolio Manager en Cobas Asset Management. Muchas gracias por acercarnos un pedacito de tu vida y tus reflexiones aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias. Y a ustedes, señores oyentes, ya ven que les traemos siempre lo mejor a los mejores invitados. Espero que hayan disfrutado, como les decía, tanto como yo, y que hayan aprendido un poquito más de la necesaria cultura financiera que nos debemos dar todos. Hemos hablado de la necesidad de desconectarnos del sistema para tratar de alcanzar metas mejores en el futuro, y desde aquí pues tratamos de aportar todos los días nuestro granito de arena. Hemos dado títulos de libros, hemos dado pistas como las charlas que daban los gestores en aquel momento, o máster como el de Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos. La verdad que yo creo que de pistas no vamos desprovistos, y de charla pues totalmente servidos. Sean muy felices, amigos, pásenlo muy bien, y yo les espero aquí todos los días de lunes a viernes a partir de las 12, ya saben, en Con Ánimo de Lucro.